Okay, I wanted to make one small comment, Quiero hacer un comentario muy breve, just a couple of minutes, I promise. solo un par de minutos, lo And the prometo. brother's name again right here? Eh, That asked the question at the end. el hermano, tu esposo que hizo la pregunta hoy no está. Julián. Julian. Okay. He brought up clarified a really good point, and I wanted to make it clear to Él you. me clarificó un tema, me trajo una pregunta que clarifica importantes cosas que quiero compartirles. Do you remember when we were talking about the individual on the exchange life diagram? ¿Recuerdan cuando hablábamos del individuo y la vida reemplazada, ese diagrama? You had the old you Teníamos el antiguo yo and the new you. y el nuevo yo. You remember that? ¿Recuerdan eso? So let's be very clear. Así que pongamos esto muy claro. When my marriage Cuando mi matrimonio is co-crucified with Christ, está co-crucificado con Cristo, that is the old, marriage. ese es el antiguo matrimonio. Or that old entity. O esa antigua entidad. Entidad. Un nuevo ser es una nueva entidad. In other words, remember we said before, you are one kind of human being as an individual. Somos un ser humano como individuo. Before that spirit is crucified. Antes que ese espíritu es crucificado. And you become a new creation in Christ Jesus. Y pasamos a ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. And not only do you get a new identity in Christ. Y no solo tenemos una nueva identidad en Cristo. That's holy and acceptable. Que es santa y aceptable. In this marriage, this blendedness. En esta mezcla que se produce en el matrimonio, esta combinación. When I'm co-crucified with Christ, that third person, cuando yo estoy co-crucificado con Cristo, esa tercera persona, I not only get a new identity in the third person, no solo yo, esa tercera persona, tiene una nueva identidad, I also have a new entity. También tenemos allí como subproducto una nueva entidad. The reason I can bury the old marriage La razón por la cual yo puedo sepultar el viejo matrimonio is because what the old marriage did, es porque lo que el viejo matrimonio hizo, the new marriage never did. el nuevo matrimonio nunca lo hizo. What was true about the old marriage Lo que es cierto del viejo matrimonio can't be true about the new marriage. no puede ser cierto del nuevo matrimonio. If the Apostle Paul were here, Si estuviese el apóstol Pablo aquí, he'd say this is a deep secret. él diría, este es un secreto profundo. Now, there are many people who'll go, whew, Hay muchos que dirán, uy, 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 when they hear you talk about this. cuando nos oyen hablar de esto. I'm not worried about everybody becoming a theologian. No me preocupa que todos se conviertan en teólogos. But I tell you, just like Roxy got Pero sí, les digo, así como Roxy the revelation that she was a whole new other human being, obtuvo la revelación de que ella era un ser humano totalmente nuevo, I could tell you about dozens of marriages and people, yo puedo decirle acerca de decenas de matrimonios y de personas, dozens of third persons, decenas de terceras personas, who if I put them in front of you right now, quienes si yo las pusiera delante de ustedes ahora, they would say our old third person is gone. le dirían, bueno, esa otra persona ya desapareció. Our old marriage is gone. Nuestro antiguo matrimonio murió. There's no explanation for it No hay explicación para eso. except that Christ created a new marriage, a new third person, Solo la realidad de que Cristo creó un nuevo matrimonio y una nueva persona. a new entity. Y ellos son una nueva entidad. And that's beautiful. Y eso es maravilloso. Right? ¿Bien? All right. So, how does Christ fix the marriage? Así que, ¿cómo arregla Cristo el matrimonio? What we covered the other day was this. Lo que cubrimos el otro día fue esto. I'm sorry. How do we stay on track? ¿Cómo nos mantenemos en pista? That's my Spanish. Ese es mi español. Well, first, isn't that what that says? How to stay on track? Yep. Okay.
First, I must add loss to life. Y primero tengo que agregar la pérdida a mi vida, And we talked about all these things. y hablamos de todas estas cosas. Well, the second way I stay on track La segunda forma en la cual me mantengo en pista is that I have to learn to fight right. es que yo tengo que aprender a combatir correctamente. I need to fight the right battle. Yo tengo que pelear la batalla correcta. So let's talk about what that is. Así que entonces hablemos qué es eso. One of the problems we have in marriages when they start in conflict Uno de los problemas que tenemos en los matrimonios cuando se presenta el conflicto is, as we've said, they're always defending themselves es que, como dijimos, siempre se están defendiendo a sí mismos and they're always fighting each other. y siempre se están combatiendo uno al otro. I want to stop that madness. Yo quiero detener esa locura. So when you're going to work with a couple that's struggling Entonces, cuando vamos a trabajar con un matrimonio que está luchando and they're offending each other y se están ofendiendo unos a otros and they're judging each other's motive, y están juzgando las motivaciones mutuas, I want you to teach them to fight in a different way. yo quiero enseñarles a ustedes para que ustedes les enseñen a combatir de otra manera. I want them to fight where the battle really is, Yo quiero que combatan donde el combate tiene que tener lugar and I want them to fight with the right enemy. y quiero que combatan con el enemigo apropiado. If I'm entering a boxing match, Si yo entro en un match de boxeo, I want to make sure I got in the right ring. yo quiero estar seguro que estoy en el ring adecuado. So here's the thought. Así que aquí está el pensamiento. From 1 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, De 1 Corintios capítulo 10, and you need to hang on because we're going to be moving aquí fast. tenemos que quedarnos porque vamos a ir rápido. There's some concepts. Hay algunos conceptos. I want to acknowledge that the context of this passage Yo quiero reconocer que el contexto de este pasaje is the Apostle Paul is defending his apostleship. es la defensa de su apostolado por parte del apóstol Pablo. And he not only had attacks coming from inside his mind, Y él no solo tenía ataques provenientes del interior de su mente, but he literally had people that were attacking him, trying to do away with his ministry. sino que concretamente había personas que lo atacaban para destruir su ministerio. And they were lying about him and so on. Y había mentiras contra él, etc. I'm not trying to take it out of the context, Yo no estoy tratando de sacarlo de contexto, but I'm trying to make application in terms of the spiritual war that goes on. sino que busco llevar al terreno de una aplicación en términos de la guerra espiritual que se Because desarrolla. while Paul's spiritual war would have been pretty visible, it's from the Porque outside it could be seen. Aunque la guerra espiritual de Pablo sería muy visible desde afuera, He makes an argument él plantea un argumento, that even though it's a very seen war that's going on, aunque sea una guerra muy visible la que se está entablando, he basically makes the point it's not what you think it él is. básicamente dice, pero no se trata de lo que ustedes creen que se trata. This is really a battle that's being fought in the spiritual realm. Esta es una batalla que realmente se desarrolla en el terreno espiritual. So he says there's a war raging. Entonces dice que hay una guerra en marcha. And in this war, Y en esta guerra, it's against principalities and powers, esta guerra que es contra principados y potestades, the dark forces of this world. contra las fuerzas de maldad de este mundo, Now again, I want to be clear. otra vez quiero dejar en claro, He's been talking about that his ministry's being attacked by actual physical men. él está hablando de que su ministerio está bajo ataque por personas físicas reales. But he says that's not really the battle. Pero él dijo que en realidad esa no era la batalla. He said this battle is against the spiritual forces of this world. Dijo que esta batalla era contra las fuerzas espirituales de este mundo. And he said that they're very strong, Y él dijo que esos son muy fuertes and we're not going to wage this war or fight this war y que no vamos a pelear esta batalla the way other people fight this war. de la manera en que otras personas combaten en esta batalla. That we're going to need different weapons. Dice que vamos a necesitar distintas armas. And if you'll notice, we have the Spanish on here beside the English. Y si se dan cuenta que tenemos aquí el en castellano, And these particular different weapons we're going to have y estas distintas armas que vamos a usar are going to need divine power. van a necesitar poder divino, And these weapons with divine power y estas armas con poder divino will demolish strongholds in people's lives. van a derribar fortalezas en las vidas de las personas. Now, I want to define for you what a stronghold is. Ahora yo quiero definir para ustedes lo que es una fortaleza. It's when something's got a strong Es, hold es cuando on algo, you. es cuando algo está
fuertemente arraigado y lo controla a usted completamente. I'm not trying to be funny. No estoy tratando de ser gracioso. The idea here is that there's either a thought in your life La idea aquí es que puede haber o bien un pensamiento en nosotros, or a series of thoughts o una serie de pensamientos, or triggers o disparadores, or reactions. o reacciones, We might say addictions, o adicciones, podríamos decir, whatever it would be, lo que fuese, that is not just a little thing. cosas que no son algo muy pequeño ni trivial. It's got a hold of you Esto lo está controlando a usted and it doesn't feel like it wants to let go. y pareciera que no tiene deseos o voluntad de soltarle. Sometimes thoughts are like that. Algunas veces los pensamientos son así. Have you ever been so angry at somebody that you just can't put it down? ¿Alguna vez se sintieron tan enojados contra alguien que no pueden sacar eso de su mente? I've got plenty of couples that have. Yo tengo unos cuantos matrimonios que conozco que están así. Have you in your own life or with other people ¿Ustedes en su propia vida o en la relación con otras personas had to deal with the fact that you keep replaying a hurt over and over again in your brain? han tenido que tratar con el hecho de que se repite y se repite una herida muy grande en su mente? It's a stronghold. Esa es una fortaleza. So don't just define it as a sin thing you do. No solo lo definan en términos de alguna cosa que es pecado, It's all the things involved in the process. son todas las cosas que están involucradas en el proceso. And then he makes a very interesting statement. Y después hace una declaración muy He interesante. gives even more definition to what this war is involved. Y él hace una definición más amplia de qué implica esta guerra. He says there's arguments and pretensions. Él dice que hay argumentos. We were in Arguments Corinthians? and pretensions. Yes, in Corinthians. Yes, 2 Corinthians 3 Second, through second, 5. second. Disculpen. 2 Corinthians 10, wasn't it? Yeah, 10. Yep. Okay. Yes, let's go. Yeah, on. there are arguments and pretensions. Porque hay argumentos y que dice, la versión realmente dice falsos argumentos That set themselves up against the knowledge of God. que se levantan contra el conocimiento de Dios. Now let's talk about that just a moment. Vamos a hablar de eso un momento. I was told that in the Spanish it says there are false arguments. Sí, se me dice que en el español dice falsos argumentos en el versículo 5. These spiritual forces, Estas fuerzas espirituales, the dark forces in the spiritual universe, las fuerzas de oscuridad en el universo espiritual, come to me, vienen a mí. and I'll explain how they drop thoughts and emotions in your mind in Y a les minute. voy a explicar en un minuto cómo ellas depositan pensamientos y emociones en nuestra mente And they start dropping thoughts, y comienzan a depositar pensamientos and an argument starts to take place in your y ahí mind. en la mente comienza a realizarse una discusión, un debate, un argumento. Now, it may have been triggered by something your mate did. Quizá eso fue disparado por algo que su cónyuge hizo. It may be triggered by a memory of Quizá something your está mate did, disparado por el recuerdo de algo que su esposo o esposa hizo, some failure. algún fracaso. But as the argument takes place in your mind, Pero mientras esa discusión se desarrolla en su mente, it's trying to convince you things are true that are not true. está tratando de convencernos de que ciertas cosas que no son verdad, sí son verdad. So it might be trying to convince you Entonces puede estar tratando de convencerle that your wife is a demon in blue jeans. que su esposa es un demonio en jeans. It might be trying to convince you Puede estar tratando de convencerle that because of what she said, que debido a lo que ella dijo, that you're a worthless husband or wife, usted es un esposo o esposa inservible, that you have no value, que no tiene valor, and so on. y etcétera. It's a false argument, Es un falso argumento and it's taking place in your head. y eso tiene lugar en su cabeza. Another way it explains it Otra manera en lo cual se explica is that it's a pretension. es que es una pretensión And he's very definite about this. y él es muy tajante en este sentido. There's arguments or debates that are going on in your mind, Hay argumentos o debates que se desarrollan en la mente and there's this idea of pretensions. también dice que hay pretensiones, simulaciones. And while there's several concepts here, Y aunque hay varios conceptos aquí, it's the idea of, let me explain pretension. déjeme
que es pretensión o simulación. When I was a little boy, Cuando yo era un niño, the little girls played with dolls, las niñas jugaban con muñecas and we played war. y nosotros War jugábamos a la guerra. with G.I. Joe guys, little Sí, sí, figurines. con armas de demás. When I got a little older, Cuando yo crecí un poco más, we threw away the figurines, the G.I. Joes, tiramos afuera las figuritas y los and we got BB guns dibujos y teníamos pequeños And armas de rocks. juguete y piedras, and we, rocas, and we went out in the woods y salíamos al bosque and we threw rocks at each other and shot BBs at each y other. entonces nos disparábamos balines pequeños, balas de aire comprimido y también nos tirábamos rocas. I don't know why I have any eyes today. Yo no sé por qué hoy todavía conservo mis ojos. We were pretending Estábamos simulando to be playing war. que estábamos haciendo la guerra. That's fine when you're a child, Eso está bien cuando somos niños, but when you get to be an adult, pero cuando uno llega a ser adulto, pretending doesn't work really well for la you simulación no nos funciona muy bien because it's not reality. porque no es realidad. So in my head, De modo que entonces en mi cabeza the enemy drops thoughts and el emotions, enemigo deposita pensamientos y emociones, pretending things are true that are not the truth. simulando que cosas que no son ciertas sean ciertas, And the whole goal of the arguments y todo el objetivo de las discusiones and the pretending that's going on in my y mind la simulación que se desarrolla en mi mente is to deceive me, tiene el objetivo de engañarme make me buy that I'm worthless and a no-hoper, para hacerme creer que yo soy un inservible, un inútil, that my way is the way and Christ's way is not the que way. mi camino es el real y no el camino de Cristo. And it's all to keep me from experiencing God. Y todo eso busca que yo evite experimentar la presencia de Not Dios. just knowing about Him, No solo conocer acerca de Él, but actually tasting of His work in my life at that moment. sino concretamente gustar de la obra de Él en mi vida en ese momento. Are we clear on this? ¿Está claro esto? And if you want a reference for tasting the work of God, Y si quieren una referencia para gustar la obra de Dios, check out Hebrews chapter 6, the Va- first part of it. vayan a la primera parte de Hebreos capítulo 6. So the arguments and pretension De modo que entonces los argumentos, discusiones y la simulación in the couple's mind, both of en them, la mente de los esposos, ambos, is to keep them from experiencing es evitar que ellos experimenten the knowledge that Christ would bring to light el conocimiento que Cristo traería a la vida at the moment of conflict and temptation. en el momento de la tentación y del conflicto. Now, let me be clear about this. Quiero dejar algo muy claro. In Psalms 139, En Salmos 1:39, verse 2, 12, and 17, los versículos 2, 12 y 17, there are three voices that are identified that can be in your head. hay tres voces que puede haber en nuestra mente y que necesitamos identificar. And when I say voices, I'm talking about thoughts and emotions. Y cuando hablo de voces, me refiero a pensamientos y emociones. He says this, Lord, search me, O God, and know my heart. Examíname, oh Señor, y conoce prueba mi corazón. Try me and know my anxious thoughts, Prueba mis pensamientos, so I can have my own thoughts. de modo que yo pueda tener mis pensamientos. Secondly, En segundo lugar, he says, God, your thoughts to me dice, Señor, tus pensamientos para conmigo outnumber the sands of the sea. superan la arena del mar. So that means God is dropping thoughts Esto quiere decir entonces que Dios In- deposita pensamientos in my mind all the time. en mi mente continuamente. How many sands are there in the sea? ¿Cuánta arena hay en el borde, a la orilla del mar? An infinite number. I mean, we Amen. can't count them. No se puede contar. So here's a shocker. Así aquí hay algo que sorprende. God's infiltrating my thoughts all the time. Dios permanentemente está influenciando mis pensamientos, I just don't recognize it's Him. solo que yo no reconozco que es Él. And there's a third voice talked about there in Psalms. Y hay una tercera voz de la cual se habla aquí en Salmos, And it goes like this. y es esta. He's writing this beautiful part of the Psalm. Está escribiendo esta hermosa parte del Salmo. And he says, where can I flee from the presence of Dice, God? ¿dónde huiré de tu presencia? He's above me, He's below me. Está sobre mí, debajo de mí. He was there in my mother's womb. Estaba allí en el vientre de mi madre. And then right in the middle of all Y de this, pronto en el medio de todo esto, he says, sometimes dice, algunas veces the darkness overcomes the light. las tinieblas superan o encubren la luz.
That's impossible. Eso es imposible. Darkness can't overcome the light. La oscuridad no puede vencer a la luz. There's no such thing as a dark light. No existe tal cosa como una luz oscura. I can have a flashlight, Yo puedo tener una linterna, todo se but they don't ilumina, have a dark light that makes the light pero disappear. no puedo tener una luz oscura que haga desaparecer la otra luz. But then he recovers. Pero entonces él se recupera And he says, no, y dice, no, darkness can't overtake light. no, las tinieblas no pueden vencer a la luz. Your smallest light overcomes darkness. Tu luz más pequeña vence a la oscuridad. I wonder who told him Me pregunto, ¿quién le dijo a él that darkness overcomes light? que las tinieblas vencen a la luz? And if that's not enough for you, Y si eso no les alcanza, we've already talked about 1 Corinthians 10:13, ya hablamos de 1 Corintios 10, 3 al 13, which of course is talking about the very 10:13, temptation that takes place in our donde minds. habla exactamente de la tentación que se lleva a cabo en la mente. So you can have three voices in your head. Entonces puede haber en nuestra cabeza tres voces. Now here's the problem with Satan. Ahora, acá está el problema con Satanás. He's very tricky, Él es muy engañoso and he disguises himself when he drops thoughts in your head. y él se disfraza cuando él deposita pensamientos en nuestra mente. He has a couple of tricks. Él tiene un par de mañas. One of the tricks is he speaks in the first person singular. Una de ellas es que él habla en primera persona en singular. So I'm in front of the mirror in the morning, Entonces yo estoy frente al espejo en la mañana, I'm shaving, me estoy afeitando, and I don't have my shirt on, no tengo mi camisa puesta, and I look down with my eyes while I'm shaving, miro hacia abajo mientras me afeito and I go, man, I put on a little weight. y digo, ay, he ganado unos kilos. Here's a little voice in my head. Y una vocecita en mi cabeza Turn around me and lo, look, me lo dice y yo busco quién me lo dice. and I go, yeah, I sure am putting on some Y weight. digo, sí, es cierto que me estoy poniendo un poco gordo. Another little thought drops in my head. Después viene otro pensamiento en mi cabeza. Well, it's not going to like that. Me parece que esto no va a funcionar, no me gusta eso. Look around. Miro alrededor. Well, my wife isn't going to like that. Bueno, sí es cierto, a mi esposa no le va a gustar esto. You know, she's probably going to find a skinnier man. Ella probablemente se encuentre con un hombre más delgado. I think it's my thoughts. Yo pienso que son mis pensamientos. But if it's true that Satan can drop a thought in my head, Pero si es cierto que Satanás puede depositar un pensamiento en mi cabeza, not every thought I have is my own. no todo pensamiento que yo tengo es propio mío. I'm not saying I don't have my own thoughts. No digo que yo no tenga pensamientos propios. I'm just saying not every thought you have is your own. Solo digo que no todo pensamiento que tenemos es el nuestro propio. We were talking about temptation last night. Anoche hablamos acerca de la tentación. And a lot of people believe Y that mu- if you can be tempted with something, Y mucha gente piensa que si puede ser tentada por algo, so in other words, let's say you're tempted with screaming and yelling, digamos, si uno se siente tentado a gritar y a perder el control, or you're tempted with lust o está tentado con la concupiscencia or envy, o la envidia, that thought drops into your head. que ese pensamiento es depositado en nuestra cabeza. That since you thought it, Y de que desde el momento en que lo pensamos, it must automatically be your thought. automáticamente ese tiene que ser nuestro pensamiento. And since it was your thought, Y debido a que fue nuestro pensamiento, it must automatically be your desire. automáticamente se supondría que es mi deseo. And therefore you've sinned. Y por lo tanto he pecado. I disagree. Yo estoy en desacuerdo. Again, Jesus was tempted in all ways. Nuevamente, Jesús fue tentado en todas las cosas. Jesus had lots of temptation thoughts going to his mind. Jesús tuvo muchos pensamientos de tentación que pasaron por su mente. But the Bible says he never sinned. Pero la Biblia dice que él nunca pecó. Temptation doesn't equal desire equals sin. La tentación no es igual a deseo, igual a pecado. So Satan sometimes disguises his thoughts to me Entonces, algunas veces Satanás disfraza sus pensamientos para conmigo or he drops an emotion in me o deposita una emoción en mí that's honestly not mine. que honestamente no es mía, It's his, es de él. and he's trying to get me to take it in. Y está pretendiendo que yo la crea como mía. There's a second thing he does. Hay una segunda cosa que él hace. Uh, excuse me.
is he tries to sound like God. cuando es que él trata de sonar como si fuese Dios. Let me give you a quick example. Les doy un rápido ejemplo. There was a lady I was working with. She came to Christ late in life. Yo trabajaba con una señora, ella llegó a conocer a Cristo en una edad ya avanzada. I discipled her for about 8 weeks. Yo la había discipulado por unas 8 semanas. And she came in with all of her books one day, Entonces llegó un día con todos sus libros, put them on my desk, los puso sobre mi escritorio and she's crying and she said y goodbye. estaba llorando y me dijo adiós. I said, "Are you moving?" Entonces le dije, ¿se muda? No, I'm not moving. No, no me voy a mudar. So where are you going? Entonces, ¿dónde va? She says, I just wanted to say thank you for all you've done. Solo quería darle las gracias por todo lo que ha hecho. I'm very grateful and I want you to give these books to someone that can Estoy use muy them. agradecido y quisiera que usted le dé estos libros a otro que lo pueda usar. And I said, well, I'm not taking the books. Le What are you dije, doing? pero de ninguna manera voy a recibir los libros. ¿Qué está haciendo? She said, well, I was having my quiet time with the Lord this morning. Ella dijo, bueno, yo estaba en mi tiempo devocional con el Señor esta mañana And the Lord told me I was lukewarm and he was going to spit me out of his mouth. y el Señor me dijo que yo era tibia y me iba a vomitar de su boca. I said, he told you that, did he? Y yo le digo, ¿le dijo eso en realidad? I said, show me. Y le dije, muéstreme. So she took the passage out of the book of Revelation. Entonces me llevó a Apocalipsis, al pasaje. And she said, the Lord told me that ¿Eh? was me. El Señor me dijo que esta era yo. Well, okay. Bueno, muy bien. So let's read the rest of it, shall we? Vamos a leer el resto del pasaje, vamos. Well, after it says, because he's talking to the churches, Claro, lo que ahí concretamente dice, porque está you're hablando a las neither, iglesias, you're neither hot nor cold, que you're no eres ni lukewarm. tibio ni caliente, te vomitaré. He defines what lukewarm is. Él define lo que es la tibieza. Lukewarm is when you say, La tibieza es cuando uno dice, I have no need for God. yo no tengo necesidad de Dios. In other words, I'm self-sufficient. Yo soy autosuficiente. I looked at her and I said, I have a question for you. Entonces le dije, tengo una pregunta que hacerle. Do you need Christ? ¿Necesita usted a Cristo? I'm not making this up. No estoy inventando esto. For 25 minutes, she didn't shut up. Durante 25 minutos no pude hacerla callar. She named all the specific ways she needed Christ Ella me habló de todas las maneras específicas en las que necesitaba de Cristo and how Christ had been there for her. y cómo Cristo había estado a su lado en esas necesidades. And she said, you know what? The only alternative I've come up with, Y me dijo, ¿sabe? La única alternativa que puedo pensar, if I can't have Christ, que si acaso pudiera no tenerlo a Cristo, I might as well just go ahead and kill myself. más vale que yo me quite la vida. I can't exist without Yo no Christ. podría existir sin Cristo. Well, I looked at her and said this. Entonces la observé y le dije, You can't be lukewarm usted no puede ser tibia, because you just told me for 25 minutes porque usted hace 25 minutos que me está diciendo, you've made me late for my next appointment. me ha hecho tardar para mi próxima entrevista, How much you need God? me ha dicho cuánto necesita de Dios. She said, well, why would God tell me that? Entonces, ¿por qué Dios me diría eso? I said, he didn't. Y yo le dije, no lo hizo él. Satan came and pretended to be like God, Satanás vino simulando ser Dios and he even used the Bible y aún usó la Biblia to distort it para distorsionarlo and to tell you a lie in your mind. y para decirle una mentira en su mente. Well, you'd have thought I'd given her $1 million. Usted podría haber pensado que yo le había regalado $1.000.000. And she grabbed the books off the desk. Tomó todos los libros que había dejado sobre el She escritorio said, you're not keeping my books. y me dijo, usted no se va a quedar con mis libros. And she ran off. She just left. Y salió corriendo, se fue. And I caught her later on. I said, why'd you leave so quickly? Y entonces después la alcancé y le dije, ¿por qué se fue tan rápido? She said, I wanted to go talk to Jesus to figure out how to tell the difference between his voice and when Satan was Entonces dice, speaking. quiero ir a hablar con Jesús para que me enseñe a discernir cuándo es la voz de él y cuándo es otra voz. Well, now she had the right idea. Ella captó la idea correcta. So we want to know the difference between the enemy's voice and Entonces, God's voice and Satan's voice. Nosotros queremos poder definir la diferencia entre la voz de Dios y la voz de Satanás. And I'm going to go quickly. We may not get finished with all this. We'll do it after break. Y voy a ir rápido, quizá no terminamos, lo haremos quizá después del descanso. Jesus is the good shepherd. Jesús es el buen pastor.
Satan is the butcher. Satanás es el carnicero. And so if I'm having thoughts and emotions in my mind, Entonces, si yo tengo pensamientos y emociones aquí it's, en mi im- mente, it's important that I judge my thoughts and es emotions. importante que yo juzgue mis pensamientos y emociones. Because not every thought I have is my own, Porque no todo pensamiento que tengo es mío propio and not every emotion I have is my own. y no toda emoción que siento es mía propia. Now, please, as I'm talking, you can go ahead and fill in all the blanks if you Ahora, like. por favor, mientras yo hablo, ustedes pueden llenar todos los espacios en blanco si quieren And we'll finish it up, I'm sure, after the break. y lo terminaremos, estoy seguro, después del descanso. When I'm having a thought or emotion in my mind, Cuando yo tengo un pensamiento o una emoción en mi mente, the way I can tell the source of the thought or the emotion, la manera en que yo puedo determinar cuál es la fuente de ese pensamiento o emoción, even if I've started taking it in, aun si yo he empezado ya a aceptarlo and I've now began to make it my own, y ahora comienzo a hacer lo propio, when I hear from the Lord, cuando yo recibo del Señor even if He's convicting me of something, palabra diciéndome aún algo en lo cual me tiene que convencer, it's always gentle, siempre es gentil, amable, because He's the gentle shepherd. porque Él es el pastor amable, amoroso. But when I'm hearing for the enemy, Pero cuando recibo una voz del enemigo, it's harsh and driving. es dura, es controladora. And you know the difference between a parent who's harsh and driving Y ustedes conocen la diferencia entre un padre o madre que es duro, controlador, and one that's gentle, don't y you? uno que es amoroso, ¿verdad? There's a second thing. Hay una segunda cosa. When I hear from God Cuando yo oigo voz de Dios, after I've sinned, después de haber pecado, I confess to Him yo le confieso a Él because He's convicted me. porque Él me ha traído convicción, And when I confess, y cuando yo confieso, I have a sense of release or freedom. yo tengo una sensación de liberación. You've experienced this, right? Ustedes lo han experimentado, ¿verdad? But when I hear from the enemy, Pero cuando yo recibo una voz del enemigo, because he tries to convict me of my sins too. porque Él también trata de traerme convicción de mis pecados, So I have this sense of conviction, yo tengo entonces este sentido de convicción de pecado, but when I confess it to God, pero cuando lo confieso a Dios, I actually feel a sense of condemnation. yo estoy casi sintiendo un sentir de condenación And there's a weight of guilt. y hay un peso de culpa. Now, let's do a little test. Ahora hagamos un pequeño test. How many of you ¿Cuántos de ustedes have sinned and confessed it to God han pecado y se lo han confesado a Dios and found yourself confessing the same sin again and again and again y and se again? encontraron confesando repetidamente el mismo pecado? And I'm not talking about when you've repeated a sin. Y yo no digo que esto se refiera a cuando hemos repetido el pecado. The first time you confess that sin, La primera vez que confesamos ese pecado, you were confessing it to God, se lo confesamos a Dios and I'll guarantee you there was a release. y yo les garantizo que ahí hubo una liberación. Every other time you confessed it, Toda otra vez posterior que usted lo confesó, you were confessing it to Satan. se lo estaba confesando a Satanás. The reason I know that is this. La razón por la cual yo sé esto The- es the- la siguiente. The first time you confessed it, La primera vez que lo confesaron, God forgave you and He said He forgot it. Dios lo perdonó y dijo que Él lo olvidó. Why would God bring up something that He doesn't even know anymore? ¿Por qué Dios traería a su mente algo de lo cual Él ya no tiene ningún conocimiento? And if you do a good study in the scriptures about how God forgets sin, Y si that's the idea. Y It's si white. ustedes hacen un estudio concienzudo en la Biblia de la manera en que Dios perdona, es así, borra completamente eso. So if you find yourself apologizing again and again and De again, modo que si se encuentra pidiendo perdón una, otra y otra vez, you're confessing to Satan. usted se lo está confesando a Satanás. Side note about marriages, Un comentario al margen respecto del matrimonio. sometimes Satan comes in blue jeans Algunas veces Satanás se presenta en jeans and reminds again and again and again and again y me recuerda una y otra vez in the form of your mate. en la forma de su cónyuge. And sometimes when I'm working with couples, Y algunas veces cuando estoy trabajando con matrimonios, I make sure that the mate that sinned has genuinely repented before the Lord. yo me aseguro que el cónyuge que ha pecado haya tenido un sincero arrepentimiento delante del Señor And I tell the other one this, y le digo al otro cónyuge esto. if you're struggling with what they did, Si usted está luchando con lo que el otro hizo, I'll be happy to have that conversation with you. a mí me gustaría, con todo gusto, puedo conversar con usted. But if you're trying to
get them to repent again and again and again and again, Pero si usted está tratando de procurar que la persona se arrepienta otra vez y otra vez y otra vez, you're actually encouraging them to confess something that God's already forgotten. usted concretamente les está presionando para que confiesen algo que Dios ya ha perdonado. Here's another thing. Hay otra cosa. When I hear from God in my thoughts and emotions, Cuando yo oigo palabra de Dios en mi mente y emociones, He will always emphasize the moment. Él siempre va a enfatizar el momento. What He's doing in this moment. Lo que Él está haciendo ahora. What I need to do in this moment. Lo que yo necesito hacer ahora. Satan has a little trick he plays in your mind Satanás tiene una trampa que Él hace funcionar en nuestra mente when he's trying to sound like God. cuando Él trata de sonar como Dios. He takes your thoughts to the negative past O Él bien lleva nuestros pensamientos a ese pasado negativo or the potential negative future. o al potencial negativo del futuro. Listen carefully to this. Escuchen esto con atención. Nobody can abide in Christ in the past Nadie puede permanecer en Cristo en el pasado, because it's gone. porque ya pasó, se fue. Nobody can abide in Christ for the future Nadie puede permanecer en Cristo para el futuro, because it's not here. porque no llegó. I can only abide in this moment. Solo puedo permanecer en este instante. So any thought De modo que cualquier pensamiento, cualquiera, that draws me to the negative past or the potential negative que future, me lleva al pasado negativo o al posible futuro negativo, I cannot accept it yo at all. no puedo aceptarlo de ninguna manera. And I need to do exactly what opposite of what it's trying to get me to Y yo do. tengo que hacer exactamente lo opuesto de lo que ese pensamiento está tratando de que yo haga. Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. And when He speaks into my thoughts and Y emotions, cuando Él habla mis pensamientos y emociones, suddenly things start to become de clear. pronto las cosas comienzan a aclararse. But when the enemy speaks, Pero cuando el enemigo habla, he adds confusion. sí, él lo único que hace es agregar confusión. True story. Una historia real. My wife and I were having a discussion. Mi esposa y yo estábamos discutiendo, We were in full disagreement, estábamos en total desacuerdo, but we were both presenting our cases and discussing back and forth. pero ambos estábamos defendiendo nuestro caso y así iba la conversación. For 45 minutes, we were having this discussion. Durante 45 minutos veníamos discutiendo. And all of a sudden, I introduced an idea that I thought was a solution to the whole Y thing. de pronto yo introduje una idea que para mi juicio era una solución para todo el tema. The minute I brought that concept, that solution into the discussion, El momento en que yo introduje ese concepto o ese pensamiento al debate, the whole discussion started going downhill. todo el intercambio de opiniones empezó a ir cuesta abajo. The more we talked, the madder we got. Cuanto más hablábamos, más nos enojábamos mutuamente. And about 30 minutes later, Y al cabo de unos 30 minutos, we were completely confusing each other. estábamos confundiéndonos el uno al otro totalmente. We went from an intelligent, good, disagreeing discussion Nosotros pasamos de un debate sano, inteligente, de diferencias, to complete confusion that was creating anger. a una confusión tan grande que estaba creando enojo. And my wife looks at me and says this, Y mi esposa me mira y me dice, Tim, don't you have a teaching you do Tim, ¿no hay una enseñanza que tú transmites that when confusion enters into a discussion with de que people cuando en una discusión con personas se introduce la discusión or thoughts or ideas end up producing confusion, o entran pensamientos o ideas que llevan a la confusión, that the source of that had to be the enemy? que la fuente, el origen de eso tenía que ser algo del enemigo? So that kind of makes your solution wrong, right? Así que me parece que eso hace que tu solución no sea acertada, ¿verdad? But she was right. Pero ella tenía razón. I hate to say it, but she was right. Lamento, odio decirlo, pero tenía razón. So see, it is important for me to judge my thoughts and De emotions. modo que entonces ven que es importante que uno juzgue sus pensamientos y emociones. And it does directly impact how a marriage even has a Y discussion. también tiene un impacto sobre la manera en que en nuestro matrimonio se resuelve una discusión. We have to quit because it's lunchtime. Tenemos que parar porque es hora de almorzar, But I'll give you a teaser. pero les voy a dar algo para hacer. I'll finish talking to you about the difference between God's voice and Satan's Les voy a voice. hacer una broma, les voy
voy a terminar diciendo cómo es la diferencia entre la voz de Dios y la voz de Satanás. And then I'm going to give you some weapons to give couples Y les voy a dar algunas armas para darles a las parejas when they start arguing cuando comienzan a discutir and the war starts, y se desencadena la guerra, so that instead of fighting each other, para que en lugar ellos de pelear uno they'll contra fight otro, the enemy. se pongan de acuerdo para pelear contra el enemigo.